Ok, ahora fíjense que la integral que les expliqué antes no es un método especial, es el mismo cambio de variable que estudiamos en la semana pasada. ¿Qué es lo nuevo allí? La integral, es una nueva integral inmediata. Ahora sí vamos a hablar de un nuevo método de integración. ¿Cuál es ese nuevo método de integración? Se llama sustitución trigonométrica, ¿ok? Ese método se aplica cuando las expresiones raíz de a cuadrado menos x cuadrado, las expresiones que tienen esta forma, raíz de a cuadrado menos x cuadrado, o raíz de x cuadrado menos a cuadrado, o raíz de x cuadrado más a cuadrado, o x cuadrado más a cuadrado en el denominador, que no se puede factorizar, ¿ok? O potencias de ella se encuentran en el integrando. Ahora, fíjense, este método se explica de muchas formas. Yo les voy a explicar la forma que yo creo es más adecuada para entenderlo y lograr un aprendizaje significativo. En la medida que ustedes conecten lo que ustedes están estudiando con cosas que ya saben, ese aprendizaje se les va a hacer más fácil y es más profundo. Significa que va a ser más difícil que se te olvide, ¿ok? Entonces, el propósito del método sustitución trigonométrica es simplificar esos radicales, simplificar el integrando, usando identidades trigonométricas fundamentales. En otras palabras, nosotros vamos a buscar un cambio, vamos a cambiar la variable por una función trigonométrica para que se me generen alguna de estas 6 identidades. Porque yo sé que 1 menos coseno cuadrado de alfa, esa resta la puedo cambiar por seno cuadrado de alfa. Entonces, si yo tengo seno cuadrado de alfa dentro de la raíz, eso se me va a simplificar. ¿Ok? Si yo tengo 1 menos seno cuadrado de alfa, lo puedo cambiar por coseno cuadrado de alfa. Estas dos simplifican la misma expresión, simplifican expresiones de este tipo. 1 más tangente cuadrado de alfa, yo sé que lo puedo cambiar por secante cuadrado de alfa. O secante cuadrado de alfa menos 1, yo sé que lo puedo cambiar por tangente cuadrado de alfa. Esta simplifica este tipo de expresión. Y esta simplifica este tipo de expresión. Si ustedes revisan el ebook que está en la práctica virtual, ustedes van a ver que ahí le proponen un cuadro y te dicen, si tienes esta, usa este cambio o este cambio. Si tienes esta, usa este cambio o este cambio. Esa es una forma válida de que ustedes aborden este tema. Yo en lo personal prefiero explicárselo a través de las identidades, porque las identidades trigonométricas ustedes las están trabajando desde el bachillerato. Entonces tiene como más sentido, ¿ok? Entonces voy a explicar a través de los ejemplos en qué consiste ese método. Lo primero que queremos hacer es resolver esa integral. Dice, resuelva la integral de la raíz cuadrada de 15 menos 9x cuadrado diferencial de x sobre x. Fíjense que todas las identidades trigonométricas son 1 menos la función, o 1 más la función, o la función menos 1. Por lo tanto, yo voy a trabajar algebraicamente, utilizando todo lo que yo aprendí en matemática básica, ¿ok? Yo voy a trabajar esa raíz para yo transformar esa cantidad subradical de manera que aparezca un 1, ¿ok? Entonces, ¿qué debo hacer? Pues saco factor común 15. Si yo saco factor común 15 entre este señor y este señor, me queda 15 que multiplica a 1 menos 9x cuadrado sobre 15. Pero como está multiplicando, yo puedo separar el radical en 2, porque ustedes aprendieron en matemática básica que la raíz cuadrada de un producto, es decir, si yo tengo la raíz de A por B, yo eso lo puedo separar en raíz de A por raíz de B. Si es producto, si es suma o resta, no podemos. Por lo tanto, si yo tengo 15 que multiplica a 1 más 9x cuadrado sobre 15,
Ese señor 15 que está multiplicando, yo lo puedo sacar de ese radical y se convierte en 15, raíz de 15 por la raíz de 9, de 1 más 9, x cuadrado sobre 15. Eso es lo que se hizo en esa integral, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo ese señor transformado, lo transformé de manera que dentro de la raíz me aparece un 1. El raíz de 15, como es una constante que está multiplicando, la puedo sacar de la integral. Pero además, sabemos que las identidades trigonométricas son 1 menos seno cuadrado de alfa, o 1 menos coseno cuadrado de alfa, o secante cuadrado de alfa menos 1, perdón. Entonces, voy a transformar esa fracción, o mejor dicho, voy a buscar qué término elevado al cuadrado me da esa fracción. ¿Y qué término elevado al cuadrado me da esa fracción? Pues lo tengo aquí. 3x sobre raíz de 15, cuando yo lo elevo al cuadrado, se convierte en 9x cuadrado sobre 15. Entonces, yo hasta ahora no he integrado, yo hasta ahora no he realizado ningún cambio. Yo lo único que he hecho es procedimientos de matemática básica. La integral de la raíz de 15 menos 9x cuadrado entre x diferencial de x es equivalente, o la transformé en raíz de 15 por la integral de la raíz cuadrada de 1 menos 3x sobre raíz de 15 todo al cuadrado dividido entre x por diferencial de x. ¿Cuál es el propósito? Quiero simplificar esa raíz. ¿Y qué voy a usar para simplificar esa raíz? Identidades trigonométricas. Entonces recuerdo, ¿cuáles son las dos identidades que yo pudiera utilizar aquí? Pues seno cuadrado de alfa yo sé que es 1 menos coseno cuadrado de alfa. Por lo tanto, mi primera opción, yo puedo agarrar 3x sobre raíz de 15 y cambiarlo por coseno. Esa es una opción. Mi segunda opción, yo sé que coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa. Por lo tanto, mi segunda opción es agarro 3x sobre raíz de 15 y lo cambio por seno. ¿Cuál de las dos tomo? La que tú quieras. La persona que resuelve la integral es la que decide qué cambio va a aplicar. A mí me gusta mucho trabajar con el seno, porque la función arcoseno me gusta más, tonterías mías. Entonces yo escogí el cambio 3x sobre raíz de 15 igual a seno de alfa. ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Mira, necesitamos diferencial de x y necesitamos x. Por lo tanto, cuando yo despejo x, raíz de 15 pasa multiplicando y 3 pasa dividiendo. Y derivo ambos miembros. Al derivar me queda diferencial de x igual a la raíz de 15 sobre 3, la derivada de seno de alfa, coseno de alfa, diferencial de alfa. Entonces tomo ese cambio y lo sustituyo en mi integral. Donde tengo 3x sobre raíz de 15 va a quedar seno de alfa. Donde tengo diferencial de x va a quedar raíz de 15 sobre 3 coseno de alfa, diferencial de alfa, aquí está. Y donde tengo x lo despejo de aquí, va a quedar raíz de 15 sobre 3 seno de alfa. ¿Qué observamos? Raíz de 15 tercios y raíz de 15 tercios se van a simplificar. 1 menos seno cuadrado de alfa, 1 menos seno cuadrado de alfa se convierte en coseno cuadrado de alfa. Pero él está dentro de una raíz. ¿Cómo va a salir de esa raíz? Como coseno de alfa, con signo positivo. Cuando estamos con las integrales indefinidas, siempre vamos a tomar la raíz positiva. Cuando estemos trabajando con integrales definidas, ya llegará el momento, ahí ya no es el signo positivo, es el signo que le toque de acuerdo a cómo sea alfa, igualito como en trigonometría. Si estaba en el primer cuadrante, ¿qué signo tiene el coseno? Si está en el tercer cuadrante, ¿qué signo tiene el coseno? Así. Ahorita estamos en indefinidas, usted toma siempre el signo positivo. Entonces, de esta raíz va a salir coseno de alfa, que multiplicado por este coseno de alfa
se convierte en coseno cuadrado de alfa diferencial de alfa entre seno de alfa. Por lo tanto, esto nos está quedando la raíz de 15 por la integral de coseno cuadrado de alfa diferencial de alfa sobre seno de alfa. Pero el coseno cuadrado de alfa lo podemos transformar en 1 menos seno cuadrado de alfa diferencial de alfa. Y esto lo separamos en dos fracciones. 1 sobre seno de alfa, que es cosecante de alfa, y seno cuadrado de alfa entre seno de alfa, que me da seno de alfa. Por lo tanto, lo que tenemos que resolver es la raíz de 15 por la integral de la cosecante de alfa menos seno de alfa diferencial de alfa. Que ya las dos las conocemos como integrales inmediatas, ¿ok? La integral de la cosecante de alfa es menos logaritmo neperiano de cosecante de alfa más cotangente de alfa, valor absoluto de eso. Y la integral de seno de alfa es menos coseno de alfa, porque estamos integrando, no derivando, cuidado, siempre tienen esa confusión. Y con este menos que está aquí adelante, pues queda positivo, más coseno de alfa. Perdón. Recuerden que para la cosecante tenemos dos antiderivadas, o el menos afuera, o aquí afuera positivo, y el menos va entre las dos funciones, cosecante y cotangente. Ya aquí nosotros integramos, pero hay un problema, que nuestra variable de integración no es alfa, nuestra variable de integración es x. Por lo tanto, tenemos que devolver el cambio. Entonces, antes de que les explique cómo devolver el cambio, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? Profe, en el numerador de la parte, o sea, usted cuando hace en la identidad de 1 menos seno cuadrado de alfa, que eso es coseno cuadrado de alfa, Ajá. usted lo que hace es, se va a la raíz, obviamente, y como simplificó la raíz de 15 sobre 3, lo Ajá. multiplica con el otro coseno y después se queda otra vez coseno cuadrado, ¿no? Exactamente. Queda al cuadrado Ok, porque está multiplicado por este señor que está aquí. Y este ok, señor viene de la derivada, es el diferencial de x transformado en términos de alfa. ¿Ok? ok. ¿Alguna otra pregunta? Antes de Profe, que... Ajá. que no entendí muy bien la parte de la sustitución de 3x sobre raíz de 15 igual a seno. Ok. Fíjate cómo es la estructura de la identidad. Mira la identidad cómo es. 1 menos seno cuadrado de alfa. Y tú aquí tienes 1 menos una cosa al cuadrado. Entonces tú vas a agarrar esa cosa y la vas a llamar seno de alfa. Para que esto se te convierta en esto. O la puedes llamar coseno de alfa, es indiferente. Tú puedes usar esta o puedes usar esta. La persona que resuelve es la que decide cuál de las dos va a utilizar. Ok, ya vi. ¿Sí? Ok. ¿Puedo seguir? Supongo que sí. Ok, fíjense, voy a poner esto aquí un momento para... Nos habíamos quedado aquí. Nos habíamos quedado en que la integral de la raíz de 15 menos 9x cuadrado diferencial de x sobre x nos había resultado la raíz de 15 menos el logaritmo del valor absoluto del coseno de alfa más la cotangente de alfa y fuera del logaritmo más coseno de alfa más c. Miren muchachos, para mí es muy importante que ustedes entiendan que esto no es algo diferente, es más de lo mismo. Y para ello voy otra vez a la pizarrita. Es absolutamente más de lo mismo. Veo que tengo algo en el chat. Ok. Vamos a ver. En trigonometría, a ti te decían, mira, si seno de alfa vale 1/5
Y alfa pertenece al primer cuadrante. ¿Te acuerdas de esos momentos felices? Y tú estabas atormentado. Y te decían, ¿cuánto vale la tangente de alfa? ¿Qué hacían ustedes? Cuando te decían eso. Uy, oigo mucho silencio. ¿Nadie me quiere decir qué hacían? Despejábamos alfa. En trigonometría. En tu primer semestre de trigonometría. Profe, ¿no será que construíamos un triángulo o rectángulo y nombrábamos los catetos y aplicábamos lo de que seno de un ángulo es igual a cateto opuesto entre hipotenusa y con eso buscábamos tangente también? Esa es una opción, ¿ok? La hipotenusa la llamo 5 y el cateto opuesto lo llamo 1 y por Pitágoras puedo calcular esto, ¿verdad? Y entonces puedo trabajar, al tener los tres lados del triángulo, encontrar quién es la tangente. Esa era una opción perfectamente válida y la puedes utilizar ahora. Otra opción. ¿Quién da más? Profe, con el seno no se podía despejar la identidad fundamental, hallamos coseno y aplicamos... Perfecto, yo sé que el coseno de alfa es la raíz de 1 menos seno cuadrado de alfa, ¿sí o no? Y como está en el primer cuadrante, ¿qué signo va aquí? Positivo. Lo puedo hacer con el triángulo o lo puedo hacer con la identidad, ¿sí? Esto ahora es idéntico, no es distinto, es exactamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que en trigonometría tus profes te daban esto. En cambio ahora esto lo escoges tú. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, nos vamos al método. Vamos ahora a devolver el cambio. ¿Qué tenemos que hacer para devolver el cambio? Lo mismo que yo hacía en trigonometría. Si yo quiero usar el triángulo, uso el triángulo. ¿Ok? Es válido. Si yo quiero usar las identidades trigonométricas, uso las identidades trigonométricas. A mí me gustan mucho las identidades trigonométricas y yo me voy con ellas. ¿Ok? Entonces, Lisette, he estudiado mucho matemática. Por lo tanto, si tú lo haces con el triángulo, yo estoy en capacidad de evaluar si tu procedimiento está bien. Y si lo haces con las identidades, también estoy en capacidad de evaluar si tu procedimiento está bien. Lo importante es que tú entiendas lo que estás haciendo. Y es clave que te des cuenta que no es otra cosa, es lo mismo. Solamente que ahora tú escogiste ese cambio. Tú escogiste, tú decidiste. Seno de alfa es 3x sobre raíz de 15. En trigonometría eso te lo daba el profesor. ¿Ok? Entonces, sabemos qué necesitamos para devolver el cambio. Necesitamos la cosecante de alfa, necesitamos la cotangente de alfa y necesitamos el coseno. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué sabemos? Sabemos que 3x sobre la raíz de 15 es el seno de alfa. Entonces nada, empezamos a buscar quién es el coseno, quién es la cosecante, quién es la cotangente y quién es el coseno. Entonces lo más fácil, la cosecante de alfa. ¿Por qué? Porque la cosecante de alfa es 1 sobre seno de alfa. Entonces, hallo el recíproco de esa fracción y ya tengo la cosecante. Cosecante de alfa es la raíz de 15 sobre 3x. Luego, ¿qué necesito? El coseno de alfa. Ah, ¿y el coseno de alfa quién es? La raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado. Entonces, 1 menos, ¿quién es seno? 3x sobre raíz de 15 lo elevo al cuadrado. Ya esto es el coseno en función de x. Al elevarlo al cuadrado se nos simplifica esta raíz de 15, saco mínimo, me queda 15 menos 9x cuadrado entre 15, pero yo puedo separar esa raíz, esa fracción en dos raíces, una en el numerador y otra en el denominador. Entonces esto se convierte en raíz de 15 menos 9x cuadrado sobre raíz de 15. Si tengo el coseno y tengo el seno, puedo hallar la
cotangente. ¿Quién es la cotangente? Coseno sobre seno. Entonces, raíz de 15 menos 9x cuadrado dividido entre raíz de 15, a su vez lo voy a dividir entre 3x sobre raíz de 15. Este señor dividido entre este señor. ¿Qué va a pasar? Que la raíz de 15 se va a simplificar y nos queda que la cotangente es raíz de 15 menos 9x cuadrado sobre 3x. Y ahora sí, ¿qué hacemos? Donde tenemos cosecante de alfa, pues vamos a poner raíz de 15 sobre 3x. Donde tenemos cotangente de alfa, pues vamos a poner raíz de 15 menos 9x cuadrado sobre 3x. Y donde tenemos coseno de alfa, vamos a poner raíz de 15 menos 9x cuadrado sobre raíz de 15. Por lo tanto, el resultado de la integral raíz de 15 menos 9x cuadrado diferencial de x entre x, el resultado de integrar esta expresión me da raíz de 15 que multiplica a menos logaritmo neperiano del valor absoluto de la raíz de 15 sobre 3x más la raíz de 15 menos 9x cuadrado sobre 3x, cierro el valor absoluto, más la raíz de 15 menos 9x cuadrado entre raíz de 15 más sí. ¿Alguna pregunta? Vamos al ejemplo 2, si no hay ninguna pregunta. Fíjense que yo les estoy presentando de una vez ya la integral aplicando el método, pero uno no llega ahí directo, uno hace un análisis del integrando. O sea, yo te la estoy presentando directo porque yo tengo que optimizar el tiempo, pero cuando yo me enfrento a esta integral, yo me pregunto, ¿ella es inmediata? Puedo resolverla con un cambio simple, puedo aplicar alguna identidad. Cuando voy agotando todos esos recursos es que digo, no puedo. Digo, pero mira, el integrando tiene una raíz. ¿Será que yo puedo transformar esa cantidad subradical? Es decir, todo ese proceso está detrás. Yo no es que veo la integral y digo, ya, ¿no? Evidentemente uno con tanta experiencia sí, pero un estudiante que está novel, que está estudiando esto por primera vez, eso requiere un proceso de razonamiento. Es importante que lo entiendas para que no te frustres. Entonces, la integral, el ejemplo 2, la integral de x diferencial de x sobre la raíz de x cuadrado menos 2x menos 3. Lo primero que yo intentaría es x cuadrado menos 2x menos 3 igual a u cuadrado. Y cuando lo meto allí, trato de simplificar esa integral, voy a ver que no hay forma. Me queda la raíz arriba, se me complica todo. Entonces digo, ok, la voy a hacer, voy a ver si ella es candidata para hacer sustitución trigonométrica. Primer problema que enfrento, que ella tiene la variable al cuadrado y la variable lineal. Pero aprendimos a completar cuadrados. Entonces, cuando yo completo cuadrados, yo logro que esa expresión se convierta en esta forma, ¿sí? O a cuadrado menos x cuadrado, o x cuadrado menos a cuadrado, o x cuadrado más a cuadrado, ¿ok? O sea que la completación de cuadrados tiene utilidad en diversos ámbitos. Uno de ellos es para poder integrar, ¿ok? Entonces, esto es un procedimiento de apoyo, es un procedimiento complementario. En las integrales es muy importante que ustedes sean muy ordenados porque uno tiene que hacer muchas cosas y si eso es una gallera, eso no se entiende. Yo les recomiendo que dividan la hoja y los procedimientos de apoyo los hagan al lado, no interrumpan su desarrollo de la integral. Entonces, perdón, completo cuadrados. Para completar cuadrados tomamos el término cuadrático y el término lineal, ¿ok? El otro lo dejamos aparte. Entonces trabajo con x cuadrado menos 2x. Como el coeficiente de x cuadrado es 1, puedo directo entrar a completar. Entonces tomo el coeficiente de la x del término lineal y lo divido entre 2. 2 dividido entre 2 me da 1. Lo elevo al cuadrado, lo sumo y lo resto. Fíjense que todo eso dentro del paréntesis, ¿ok?
El trinomio x cuadrado menos 2x más 1, esos tres términos los puedo factorizar como x menos 1 todo al cuadrado. Y ese menos 1 con ese menos 3 me da menos 4. Fíjense que si nosotros desarrollamos esta operación, o sea, desarrollo el producto notable y le resto 4, voy a volver a la expresión original. Como son equivalentes, entonces yo en mi integral, esa cantidad subradical la puedo cambiar por x menos 1 al cuadrado menos 4. Esto que yo les explico no es obligatorio, pero tener el 1 me facilita identificar cuál es la sustitución, ¿ok? Entonces yo voy a quitar ese 4 de allí. ¿Cómo quito ese 4 de allí? Saco factor común 4, que va a salir de la raíz como 2. Pero él está en el denominador, por eso es que sale fuera de la integral como un medio. Entonces queda un medio de la integral de x diferencial de x sobre la raíz de x menos 1 sobre 2, todo al cuadrado, igual, menos 1, ¿ok? Saqué factor común 4, esto va a quedar dividido entre 4, pero cuando lo quiero poner todo al cuadrado, se convierte en x menos 1 sobre 2. Y aquí veo facilito con cuál de las identidades yo puedo trabajar. Tengo la identidad secante cuadrado de alfa menos 1, que sé que es tangente cuadrado de alfa, o tengo la identidad cosecante cuadrado de alfa menos 1, que sé que es cotangente cuadrado de alfa. Yo puedo usar esta o puedo usar esta, la que yo quiera. Yo, Lice de Gobella, que soy la que resuelvo, decido con cuál de las dos voy a trabajar. Una de ellas, suficiente, ¿ok? Yo voy a tomar la secante. Entonces, lo que está dentro del paréntesis es lo que yo voy a llamar secante de alfa. X menos 1 sobre 2 es la secante de alfa. ¿Qué necesitamos? Necesitamos X, lo despejamos. ¿A quién es igual X? 2 pasa multiplicando, 1 pasa sumando. X es igual a 2 secante de alfa más 1. ¿Qué necesitamos además? Diferencial de X. Entonces derivamos. La derivada de 2 secante de alfa da 2 secante de alfa por tangente de alfa. La derivada de 1 da 0, entonces queda 2 secante de alfa por tangente de alfa por diferencial de alfa. Una vez que ya identificamos cuál es el cambio y hemos obtenido X y la derivada, pues lo sustituimos en la integral. ¿Ok? Entonces esto queda un medio de la integral, donde tengo X. Muchachos, por favor, mucho cuidado. Miren como yo puse aquí un paréntesis. ¿Lo ven? Porque la X va multiplicada por todo lo que sea el diferencial. Si ustedes no ponen este paréntesis, se equivocan, no van a poder simplificar, enredan la integral, etc. Tienen que estar muy atentos de cuándo va el signo de agrupación. Entonces, esa X se convierte, según mi cambio, en 2 secante de alfa más 1. Todo eso va multiplicado por el diferencial de X. ¿Quién es el diferencial de X? Pues 2 secante de alfa por tangente de alfa, diferencial de alfa. Entonces eso queda multiplicado por 2 secante de alfa, tangente de alfa, diferencial de alfa. En el denominador, la raíz cuadrada, donde tengo x menos 1 sobre 2, va secante de alfa. Y eso queda al cuadrado, menos 1. Pero secante cuadrado de alfa menos 1 es tangente cuadrado. Y tangente cuadrado sale de la raíz como tangente. Esta raíz se simplifica con esta tangente. Al aplicar distributiva, queda, este 2, se simplifica con este 1 medio, y al aplicar distributiva con la secante de alfa, queda 2 secante de alfa por secante de alfa, da 2 secante cuadrado de alfa, más 1 por secante de alfa da secante de alfa diferencial de alfa. Tengo que integrar eso. Las dos integrales son inmediatas. Bueno, la segunda no es inmediata, pero ya la tabulamos como inmediata. La integral de secante cuadrado pues nos da tangente, quedaría 2 tangente de alfa más la integral de la secante de alfa, que ya sabemos que es logaritmo neperiano de secante de alfa más tangente de alfa, más mi constante de integración.
Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos secante de alfa, que ya sabemos que era mi cambio. Por lo tanto, secante de alfa es x menos 1 sobre 2. Necesitamos tangente de alfa. ¿Y cómo obtenemos tangente de alfa? Pues la raíz cuadrada de la secante de alfa al cuadrado menos 1. La secante al cuadrado de alfa, perdón, menos 1. Entonces esto se convierte en la raíz cuadrada de x menos 1 sobre 2 al cuadrado menos 1. Si desarrollamos ese producto notable, sacamos mínimo y simplificamos, nos va a dar que la tangente de alfa es 1/2 de la raíz cuadrada de x cuadrado menos 2x menos 3. Por lo tanto, donde tenemos tangente de alfa, va a quedar 1/2 de la raíz de x cuadrado menos 2x menos 3, pero eso está multiplicado por 2, por eso es que ese 2 se simplifica y queda solo la raíz. Más logaritmo neperiano de la secante, pero la secante de alfa es x menos 1 sobre 2, más la tangente de alfa, pero la tangente de alfa es 1/2 de la raíz de x cuadrado menos 2x menos 3 más c. ¿Ok? Y con eso ya tenemos la respuesta de la integral. ¿Hay alguna pregunta? Sí, profesora, ¿podría volver a repetir la parte que elimina la raíz que está en el denominador? No la comprendí bien. Aquí. Ajá. Exactamente. Porque, voy a la pizarrita, porque tú tienes una cosa aquí, ¿verdad? Tienes 2 secante de alfa por tangente de alfa, diferencial de alfa, ¿sí? Y en el denominador tienes secante cuadrado de alfa menos 1. Pero secante cuadrado de alfa menos 1 es lo mismo que tangente cuadrado. Tangente cuadrado de alfa. Y como estamos con integrales indefinidas, Ah, claro, ya lo vi. la tangente cuadrado de alfa se convierte, la raíz de la tangente cuadrado de alfa se convierte en tangente. Entonces esta raíz se va con ese señor porque está multiplicando. Pero si ese paréntesis no estuviera, si estos paréntesis no estuvieran multiplicando, tú no podrías simplificar porque en el numerador habría una suma. Entonces tienen que tener mucho cuidado con el manejo de los signos de agrupación. ¿Ok? Perfecto, gracias, profesora. ¿Entendido? Sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en ese caso de que haya una suma, ¿es conveniente que uno separe el denominador para cada fracción y lo simplifique en una y en otra lo deje o no vale la pena? Claro, claro, esa sería la vía. Separas en 2 integrales, donde puedas simplificar, simplificas, y después ves qué te queda en la integral que no pudiste simplificar, qué método debes aplicar, qué transformación debes hacer, etc. Sí, esa sería la vía. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ok, entonces yo ahora quiero que hagamos un breve ejercicio, pero ya nos quedan solo 5 minutos. Entonces yo voy a programar otra sesión, esa sesión no la voy a grabar, va a ser nada más de discusión, para que hagamos 2 ejercicios, o sea, para que ustedes lo hagan. Yo se los presento, ustedes lo intentan hacer, me muestran qué hicieron y qué dudas se les presentan. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok, profe, está bien. Ok. Sí, profe. De Entonces acuerdo. yo voy a finalizar esta sesión y yo les mando por el grupo de WhatsApp las nuevas coordenadas, pero esas no las voy a dejar fijas, esas las vamos a abrir ahorita en este momento, ¿ok?